Mis hermanos, muy buenos días, bienvenidos a un devocional más aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista del Tunal. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, un día sábado, un día nuevo, un día en el cual debemos darle la gloria y la honra a nuestro Dios en todo lo que hacemos. Sin más preámbulos, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Gracias por abrir este libro tan apreciado por nosotros como creyentes, Señor. Un libro que contiene verdades que nos ayudan a seguir caminando para el servicio tuyo, Señor. También te doy muchísimas gracias por los hermanos que se conectan en este momento, los que se conectarán posteriormente, Señor, porque sabemos que estos medios tú los has puesto para que nosotros podamos glorificar tu nombre. También agradecido, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado en este día y en el resto de la semana que ya pasó. Estamos muy agradecidos por derramar esas bendiciones en nuestra vida. Pero también, Señor, te damos muchas gracias por las pruebas, por las dificultades que pudimos haber pasado en este tiempo, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y que es tu voluntad la que se hace manifiesta en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos, Señor, que los corazones de mis hermanos puedan ser edificados en esta mañana, Señor, y que lo que aprendamos lo podamos poner en práctica en nuestro caminar diario. Te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Santiago y seguimos en el capítulo 1. Y hoy vamos a estar viendo los versículos 16 y 18 del capítulo 1 de Santiago. Espero, mis hermanos, que estemos haciendo la tarea de estudiarlo, de que estemos preparando nuestras Biblias para poder ir allí a esta porción de la palabra de Dios. Hemos tenido un buen tiempo en este libro, hemos aprendido muchas cosas acerca de Santiago, lo que Santiago le quiere enseñar a los creyentes judíos de esa época, pero que también podemos traerlo a nuestro tiempo en este momento que estamos pasando de tantas dificultades por la pandemia. Hemos visto que ya se acerca Semana Santa y bueno, las autoridades están muy prevenidas para que no aumenten los casos de COVID. Posiblemente volvamos a una cuarentena, están con los toques de queda nocturnos y bueno, un sinnúmero de cosas que están pasando en nuestra vida y que aunque en este momento Santiago está hablando a estos creyentes que estaban en la dispersión, que estaban alejados de su país, de su tierra, los cuales estaban pasando por necesidades, también por muchas pruebas, inclusive hasta por tentaciones, y Santiago quiere que ellos sigan firmes en la fe, que sigan esperando en el Señor, que su confianza y su ánimo estuvieran en Cristo Jesús que los había salvado. Esas mismas palabras vienen para nosotros en este tiempo, en estos momentos de dificultad, en estos momentos en los cuales el mundo está en una incertidumbre porque no sabe qué va a pasar en el futuro, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, la cual nos enseña cuál va a ser el futuro, también cuál es el presente y cuál es el pasado. Entonces debemos estar tranquilos, esperando en nuestro Señor Jesucristo, que Él vendrá pronto por nosotros, por su iglesia, y seremos arrebatados y iremos a glorificar su nombre y a reinar con Él. Pero también sabemos lo que va a pasar aquí en esta tierra y debemos estar orando y debemos estar compartiendo el Evangelio a toda criatura. Eso nos dice Mateo, esa es la gran comisión que Dios nos dejó y es lo que debemos estar haciendo como creyentes. Entonces, quiero que me acompañen a capítulo 1, versículos 16 al 18, dice así la palabra de Dios. Amados hermanos míos, no erréis. Versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, el título del devocional en esta noche es No erréis. No debemos estar errando. Y esta palabra que encontramos aquí en el versículo 16, esta palabra no erréis es no ser engañados, no ser ciegos o no estar ciegos. También que debemos estar muy pendientes del pecado, mis hermanos,
Hemos escuchado mucho el comentario acerca de no erréis en el blanco, no estar errando en el blanco. Siempre debemos tener la mira fija en el Señor Jesucristo. Y empieza el versículo 16 diciéndole algo que para nosotros también es algo que nos debe llenar de gozo y de gran bendición, y es: amados hermanos míos. Aquí el Santiago le está diciendo que los ama a estos hermanos. Es ese amor en Cristo Jesús. Estos hermanos que estaban pasando por estas necesidades, que estaban pasando por estas pruebas, que estaban siendo tentados, como lo veíamos en el devocional anterior, que las pruebas eran difíciles. Imagínense haber salido de su país a lugares en donde no tenían cómo comunicarse con su familia, que tuvieron que dejar sus cosas atrás y tener que desplazarse a otros lugares. Es muy difícil. Y si no, veamos lo que pasa aquí con nuestros hermanos venezolanos, los cuales también tuvieron que salir de su país, venir acá a una tierra diferente, sin oportunidades, podríamos decirlo así, y tener que vivir cotidianamente, no solamente con el flagelo de haber salido de su tierra, sino también con la falta de oportunidades acá en nuestro país. Entonces él le dice: amados hermanos míos, y ese esa palabra, amados hermanos míos, ese amor entre hermanos, ese amor que nosotros debemos tener por nuestro hermano, por nuestro prójimo. Y ese amor se transforma, mis hermanos, en estar orando, en estar pendiente de mis hermanos. ¿Cuántos hermanos de la congregación no están pasando por necesidades, no están desanimados, no están enfermos? ¿Y cuántos de nosotros, en el amor que Dios nos ha mostrado, porque Dios nos amó primero a nosotros, ese mismo amor que Dios tuvo para con nosotros, de entregar a su Hijo, es el mismo amor que nosotros debemos tener con nuestros hermanos? Debemos de estar pendientes de nuestros hermanos, de los que están caídos, de los que están desanimados, de los que están enfermos, de los que están animados también, porque debemos aprender de ellos. Entonces aquí Santiago le dice: amados hermanos míos, no erréis, no pierda de vista ese blanco, no sean engañados. Y muy posiblemente una de las cosas que estaba pasando es que querían que ellos volvieran a sus tradiciones, a las cosas que habían dejado por creer en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros también tenemos esas mismas luchas en nuestro corazón. Queremos volver a ese viejo hombre que éramos antes. A veces anhelamos volver a ser como éramos antes. Pero sabemos que ese anhelo que podemos tener de volver a ser como antes, pues son grandes bendiciones en las que tenemos hoy en Cristo Jesús. Entonces Santiago le está diciendo: no erréis, y nosotros también debemos adoptar esas palabras y decir: no debemos estar errando, debemos tener nuestra mirada fija en el Señor. Eso lo vamos a mirar en los siguientes versículos. Dice el versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces esa palabra dádiva significa obsequio, regalo. ¿Cuál fue el regalo que el Dios Todopoderoso nos hizo a nosotros como humanidad? Fue entregar a su Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros. Ese regalo que no merecíamos, que fue solo por gracia, porque fue por la misericordia de nuestro Dios, el cual entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ese amor que también nos está mostrando Santiago en el versículo 1. Ese amor que Dios tuvo por nosotros, mis hermanos, que dio esa dádiva, ese regalo no merecido a nosotros, es en el cual nosotros debemos estar confiando y teniendo la fe y la certeza de que Él hará su voluntad. Entonces vemos que todo ese regalo, todo ese don perfecto, solo proviene ¿de quién? De Dios. Muchas veces nosotros pensamos que por ser buenos o porque hacemos grandes cosas nos salvamos, ya hemos sido salvos. Y no es así, mis hermanos, no es por esa forma, no es de esa forma que nosotros somos salvos. Es porque Dios permitió que su Hijo viniera a este mundo a salvarnos. Es por gracia, mis hermanos, no es por lo que nosotros hagamos. Y muchas veces nosotros pensamos hacer grandes cosas, hacer grandes obras, pero no es lo que Dios quiere que nosotros estemos
haciendo, sino que debemos estar pensando en Cristo. Debemos entregar nuestra vida a Cristo. Dice que desciende de lo alto, no desciende de un ser humano, no desciende, perdón la palabra, de un animal, no desciende de una imagen que encontremos, no, mis hermanos, desciende de lo alto. ¿Y quién está en lo alto? ¿Quién es el Dios supremo, el Dios todopoderoso? Dios está en su trono supremo y Él permite que estas cosas lleguen, que estos dones, que este regalo tan hermoso llegue a nosotros. Entonces debemos estar muy pendientes de eso, mis hermanos. No es por nosotros, no por lo que nosotros hagamos, no porque seamos buenos o porque seamos más inteligentes o porque tengamos más cosas, es que Dios nos salva, sino es porque Cristo vino a morir por nosotros. Entonces nos está enseñando que para que no podamos errar, debemos entender que el regalo que Dios nos dio es Cristo Jesús, y que para poder vencer eso que estamos haciendo mal, ese pecado en el cual estamos consumidos, es gracias, o lo podemos vencer gracias a Cristo Jesús. Algo también interesante que nos dice el versículo 17, dice que Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces nos habla acerca de la luz. Dios es luz, Dios no puede ser sombras, no puede ser sombra, no puede ser algo oscuro, Dios es luz. Y sabemos que Dios es espíritu, y Él alumbraba, y eso lo hemos visto con el hermano Miguel, nos lo enseñó, de cómo era al principio, cómo Dios con su resplandor, con sus cosas, alumbraba las cosas. Y asimismo Él creó cada una de las cosas para su gloria. Y sabemos que Él también viene hacia nosotros como luz. Cuando nosotros creemos en Cristo, ya no somos esclavos del pecado, sino somos hijos de Dios. Y por eso, por ser hijos de Dios, debemos seguir mirando al frente, siempre vigilando el blanco. Sí, sigue diciéndonos el versículo, ni sombra de variación, no puede haber variación en Dios. También nos dice que mudanza, o sea, no cambia, sigue siendo el mismo, no hay mudanza en Él, no hay cambio en Él, tampoco no hay variaciones en Él, Él sigue siendo eterno. Es el Dios del Antiguo Testamento, es el Dios del Nuevo Testamento y es el Dios del futuro, es el mismo, nunca va a cambiar, mis hermanos. Y eso también Santiago quería enseñarle a estos creyentes, que el Dios en el que creían, el Dios en el cual habían entregado su fe y su confianza, no iba a cambiar, no iba a mudar, podríamos decirlo así. Él iba a ser igual por siempre, eternamente. Y eso también debemos creerlo nosotros. Sigue diciendo el versículo 18, y de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él en su voluntad nos hizo primicias, nos hizo creyentes, ser primeros. Ahora, aquí Santiago les está explicando a ellos, gracias a lo que Dios hizo, gracias a ese regalo no merecido, gracias a que Él es luz, gracias a que en su voluntad y su misericordia Él permitió las cosas, nos hizo creyentes, nos hizo salvos. Y eso también va para nosotros, mis hermanos. Miren lo interesante de este versículo, nos dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Dónde encontramos la palabra de verdad? Aquí en la Biblia. Y algo interesante es que nosotros nacimos de nuevo gracias al Evangelio. Muchos de los que estamos aquí somos salvos porque alguien nos predicó el Evangelio, porque alguien se tomó la tarea de hacer la gran comisión, de llevar el Evangelio a todas las naciones. Y por eso nosotros hemos nacido de nuevo y debemos entenderlo. Y si alguno en esta mañana no ha nacido de nuevo, no quiere decir que nacido de nuevo es que vuelva otra vez al vientre de su mamá y nazca, sino que debe creer en Cristo. Debe creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Debe entregar su vida a Cristo. Si quiere nacer de nuevo, ese es el requisito que tiene que hacer para poder volver a nacer,
para quitar ese viejo hombre, quitar ese pecado, quitar ese yugo opresor que podemos tener cuando no hemos creído en Cristo, y es el pecado. Cuando quitamos esas cadenas, cuando somos liberados del pecado, volvemos a nacer, pero vamos a nacer en Cristo Jesús. Y eso tiene unos privilegios que lo hemos visto a lo largo de la palabra de Dios. Y los privilegios es tener vida eterna, poder predicar el evangelio, ser hijos de Dios, que es lo más importante. Nos dice que somos primicias de sus criaturas, los primeros, los que nacieron de nuevo. Entonces esas primicias de ser criaturas nos hacen también merecedores de ser hijos del Dios Altísimo. Entonces, mis hermanos, la invitación en esta mañana es a que no erremos el blanco, miremos lo que estamos haciendo, miremos que la voluntad de Dios es perfecta, miremos que Dios es un Dios perfecto, es un Dios en el cual no puede haber sombra, sino es luz, es un Dios que nos da un regalo no merecido, podríamos decir, que es el Señor Jesucristo. Y también nos muestra que tenemos unos privilegios al poder creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y es que podemos ser hijos de Él. Podemos decir que si no conocemos a Cristo como nuestro Salvador, somos sencillamente humanos, criaturas. Pero cuando hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, nos volvemos hijos de Él. Y nos volvemos creyentes, los cuales nuestra fe y nuestra confianza están depositadas en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, la invitación en esta mañana es que creamos en nuestro Cristo, creamos en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Vamos a orar. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y aprender de ella, Señor. Gracias por los hermanos que se conectaron hoy, Señor. También por los que se conectarán después. Que la enseñanza de hoy, Señor, sea para edificación de mis hermanos y también para que la puedan poner en práctica cada día en sus vidas. Te damos gracias. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.